¿qué tal? Bienvenidos a Palabras de Vida. Continuamos con la serie de Romanos, esta vez ya en la parte número 15. El día de hoy vamos a estudiar Romanos 7, del 7 al 17. Y vamos a hacer un repaso del segmento anterior. Habíamos concluido que una vez muertos a la ley, quedamos libres para pertenecer a Cristo. Ahora, como nuevas criaturas, nuestro deseo es servir a Dios en agradecimiento por la obra redentora de Jesús. Nos sujetamos de manera voluntaria al nuevo régimen del Espíritu, siguiendo los pasos de nuestro Salvador. Bueno, espero que hayan estado escuchando los segmentos anteriores. Como les decía ahorita, estamos ya en la parte número 15. Esos estudios han sido realmente de mucha bendición para muchos. Para mí también ha sido de gran bendición. Entonces, pues espero que los estén siguiendo, que tengan su cuadernito y estén haciendo los apuntes. Recuerden que este material lo pueden descargar, lo pueden escuchar las veces que ustedes quieran en el podcast. Entonces, vamos a iniciar con una corta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos presentamos en este momento delante de ti. Queremos darte muchas gracias, Señor, porque tú sigues hablando a nuestros corazones. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, que has puesto, Señor, por tu palabra, por la Biblia, Señor, que es el instrumento por medio del cual, Señor, tú te das a conocer a nosotros. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos perdones, que nos limpies, Señor, de todo pecado. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra, a comprenderla, a guardarla en nuestro corazón y a ponerla en práctica, Señor. Yo te pido por cada uno de los que están allí escuchando este mensaje. Te pido que tú les hables a sus corazones. Te pido, Señor, que toques las fibras más profundas de todo su ser. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, bueno, alistemos, saquemos el cuadernito, el lapicero, la Biblia, resaltador, porque vamos a estudiar. Vamos a darle lectura a esta primera parte. Entonces vamos, quienes tienen ahí su Biblia o si tienen el cuadernito para que haga el apunte, Romanos 7 del 7 al 11. Recuerden que es Pablo quien está escribiendo a los cristianos que se encuentran en Roma. Por eso la carta o el documento se llama Carta de Pablo a los Romanos. Dice entonces el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Muy bien, uno de los propósitos de la ley es que nos da a conocer el pecado que hay en nosotros. El ser humano en muchas ocasiones no es consciente de lo pecador que es y solamente al ser confrontado con la ley se da cuenta de su condición. Y yo les voy a dar un ejemplo que era algo de lo cual yo creía, un hábito que yo tenía y que no lo consideraba como pecado hasta que leí este texto. Mateo 5, 27 al 28 está hablando Jesús. Dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando yo leí este texto, mi alma se fue al suelo, porque yo tenía entendido, sí, que no podíamos adulterar, que no podíamos cometer adulterio o fornicación, la parte física. Pero aquí Jesús
nos está diciendo que el que mira a una persona y la codicia en su corazón, es decir, la desea, ya está adulterando con ella en su corazón. Es decir, que esa persona se convierte en un adúltero de corazón. Y tuve que pedirle perdón a Dios porque yo sí era un adúltero de corazón. Entonces cuando el ser humano se confronta con la ley, pues se da cuenta de cuál es su verdadera condición. Nos damos cuenta de que somos unos pecadores. Ahora, el pecado sin la ley, pues simplemente está muerto, como dice ahí Pablo. Es decir, no tiene ningún poder sobre nosotros. No existe, digamos, una base sobre la cual el ser humano pueda ser juzgado. Es decir, si la ley no dijera, no robarás, pues simplemente yo robaría y no hay nada, no hay una ley que me juzgue o me diga que eso está mal hecho. Pero la ley así lo dice y ya sabemos nosotros que robar está mal hecho. Por esa razón, al llegar la ley, el ser humano muere espiritualmente. Se hace entonces más evidente la razón por la cual Dios se ha separado de la humanidad. Recordemos que en estudios anteriores habíamos hablado precisamente eso, que cuando Adán y Eva pecaron, cuando decidieron desobedecer, murieron espiritualmente. Y eso nos muestra a nosotros esa razón de cómo nosotros estamos separados de Dios. Cuando vemos la ley nos damos cuenta de cuán separados estamos de Dios. Recuerden que el estándar de Dios es muy alto para que el ser humano lo pueda cumplir. Dios dice en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Pero eso es un imposible para nosotros, no lo podemos hacer. Bien, vamos a leer Romanos 8 del 12 al 13. Dice de la siguiente manera: de manera que la ley a la verdad es santa. O sea, aquí no está diciendo que la verdad sea mala, no. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley entonces es como un espejo, el cual nos da un reflejo real de lo que nosotros somos. La palabra de Dios es ley, y esta nos muestra de manera clara y contundente de nuestra verdadera condición delante de Dios. La ley es buena, pero es un reflejo del carácter de Dios. Y cuando nos comparamos con ese carácter divino, pues nos damos cuenta de que realmente somos malas personas. Muchos de nosotros decimos, no, pero es que yo soy muy buena persona, yo no le he hecho mal a nadie, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie. Pero bueno, eso dentro de nosotros quizás podamos, digamos, catalogar a una persona de buena o mala. Pero para Dios todos somos malas personas. Cuando nos confrontamos con esa ley nos damos cuenta de eso. Ahora, bien, con la siguiente lectura póngame atención a lo que les voy a decir. Con esto que vamos a leer, usted, mi querido oyente, se va a sentir identificado al igual que yo. Porque representa la lucha que cada uno de nosotros tenemos para hacer la voluntad de Dios. Fíjense muy bien lo que dice Pablo aquí en Romanos 8 del 14 al 17. Póngale cuidado a lo que dice aquí Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ay, hermanos, cuando uno lee este texto se da cuenta de lo difícil que es para el ser humano ser cristiano. Y este mensaje
venido quizás de alguno de nosotros, pues no nos generaría mucha sorpresa, porque aquí está hablando de una lucha que tiene el hombre contra el pecado, ¿cierto? Y pues al fin y al cabo, nosotros somos de aquellos que nos encontramos dentro de un estándar de personas normales, ¿cierto? Sin embargo, estas palabras que acabamos de leer proceden del mismo Pablo, el gran apóstol evangelista de la iglesia primitiva, el gran hombre de Dios. Pero en últimas, una persona que, aunque consideremos especial, fue igual a nosotros en cuanto a su naturaleza. Si nosotros leemos este texto, nos damos cuenta de su lucha, a pesar de ser el gran apóstol del Señor. Es que aquí, devolviéndome un poco, dice Pablo, sabemos que la ley es espiritual y yo soy carnal vendido al pecado. Y mire lo que dice aquí en el versículo 15. ¿Ya? Con esto yo creo que todos nos identificamos. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Refiriéndose qué? Al pecado. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que es el caso de todos nosotros, que pecamos, pero inmediatamente nos arrepentimos porque sabemos que eso que estamos haciendo lo aborrecemos y no nos gusta. Fíjese esa lucha tan tremenda. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Está diciendo Pablo, yo soy un pecador y no tengo la forma de poder cumplir la ley a cabalidad. Y dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Qué lucha tan tremenda. Pero es la lucha, fue la lucha de Pablo y es la lucha de todos nosotros. Todos tenemos esa misma lucha con el pecado, con esa naturaleza que hay en nosotros. Ahora, en este texto encontramos dos grandes verdades. La primera, que la ley es espiritual y que el ser humano es carnal. ¿Por qué es necesario poder decirles esto? Porque me viene una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros cumplir la ley que es espiritual sabiendo que nuestra condición es carnal? ¿Cómo se puede hacer? Pues eso simplemente es imposible. Por eso nosotros luchamos, el hombre lucha tanto con agradar a Dios y en últimas no podemos porque la ley de Dios es espiritual. El estándar, como se los he dicho en muchas ocasiones, el estándar de Dios es muy alto para nosotros. Yo he tenido muchas discusiones con otros cristianos que me dicen, es que la palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Por Dios, ¿quién puede ser santo? Nadie. No existe ningún humano, por muchas obras que intente hacer, no puede llegar a la santidad. Eso lo único que nos lleva a nosotros es a concluir de que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Dios mismo nos pone ese límite. Cuando nos dicen sed santos porque yo soy santo, nos están diciendo ustedes no son capaces de agradarme a mí. Ustedes no son capaces de salvarse por sus propios medios. Ustedes no pueden hacerlo en sus propias fuerzas. No tienen esa condición espiritual porque son carnales. Eso es lo que nos está diciendo Dios, pero la gente como que no ha captado eso. Hay muchos que no lo han comprendido. Y quiero que nos vayamos, apunten ahí en su cuadernito, a Gálatas 5:17. Gálatas 5:17, mire lo que dice aquí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, nosotros en nuestro espíritu queremos obedecer a Dios, queremos ser santos porque Él es santo, queremos obedecer su ley, pero es imposible porque el deseo de la carne, de este estuche en el cual estamos usted y yo, mi querido oyente, aquí metidos, va contra el espíritu. Y ahí la palabra espíritu está con E mayúscula, es decir, que va contra el espíritu de Dios. Nuestro deseo va en contra de los deseos de Dios.
y los deseos de Dios van en contra de lo que nosotros deseamos. El pecado, ese pecado entonces que vive en nosotros, nos impide que cumplamos esa ley espiritual. Y para hacerlo, pues nuestra naturaleza debe ser en espíritu. Y es algo que no podemos ser mientras nos encontremos en este cuerpo mortal. Pero al ser imposible para nosotros, porque yo sé que más de uno aquí está diciendo, bueno, listo, es imposible, ¿y entonces qué? Todo lo que yo he hecho, todo el esfuerzo que yo he hecho, entonces, ¿a dónde va a parar todo eso? Sí, es que de hecho Pablo lo dice, mi justicia es como trapos de inmundicia delante de Dios, el mismo Pablo lo dice. Entonces, esto nos lleva a nosotros como a una encrucijada, ¿sí? Entonces, esto que es imposible para nosotros, pues, ¿qué podemos hacer aquí? Cuando vemos que es imposible que nosotros podamos cumplir esta ley, pues podemos evidenciar el segundo propósito de la ley. ¿Cuál es el segundo propósito de la ley? Ya vimos el primero, que fue confrontarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Que reconociéramos cuál es nuestra condición delante de Dios, ¿sí? Que somos unos pecadores. Y el segundo propósito de la ley es llevarnos a los pies de Cristo. Y esto lo vamos a analizar en el siguiente versículo. Gálatas 3:24. Dice lo siguiente, que dice aquí, habla Pablo acerca de ese segundo propósito de la ley. Dice así, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Se los voy a volver a leer. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Es decir, que al vernos en esta condición de pecaminosidad, pues no nos queda más remedio que acudir a Cristo, poner nuestros ojos en Cristo, porque Él no solo pagó el precio de nuestro pecado en la cruz, sino que también cumplió la ley a cabalidad. En Mateo 5:17 Jesús dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Entonces la ley, cuando nos vemos imposibilitados a agradar y a obedecer a Dios a cabalidad, cuando nos vemos imposibilitados a ser santos, no nos queda más remedio que mirar a aquel que sí es santo, a aquel que sí cumplió la ley, a aquel que no tuvo pecado y a aquel que pagó el precio por nosotros. Es poner entonces nuestros ojos en Cristo. Y esto nos lleva entonces a la siguiente conclusión, que esa imposibilidad que tenemos nosotros para cumplir la ley, pues debe hacernos conscientes de nuestra condición, de esa naturaleza que nos impide agradar a Dios, que nos impide obedecerlo en todo. Debemos entonces reconocer que la obra es de Cristo, el cual no solo murió en la cruz en pago por nuestros pecados, sino que también cumplió la ley por nosotros y obedeció por nosotros. Solo nos queda, mis queridos hermanos, depositar nuestra fe en Él y convertirnos en sus discípulos. Entonces, aquí Pablo nos ha desenmascarado nuevamente y nos está diciendo, la ley, el estándar de Dios es muy alto, no lo podemos cumplir, ni siquiera Pablo lo pudo cumplir, pero bendito sea el Señor por Jesucristo, que Él sí obedeció por nosotros esa ley, Él murió por nuestros pecados, Él obedeció por nosotros. Eso entonces nos deja muy claro que la obra 100% es de Jesucristo. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Es Cristo el filtro por el cual Dios nos puede mirar a nosotros. Es a través de Él que podemos llegar a Él. Por eso la palabra dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Bendito sea el Señor, que esto no nos deja a nosotros imposibilitados de lograr una salvación por nuestros propios medios. No lo podemos lograr, pero a través de Jesucristo sí. Y solo basta con poner, depositar
nuestra fe en Él, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar enteramente en Él. Recuerden lo que les he dicho acerca de la fe en Jesucristo. ¿Cómo defino yo la fe en Jesucristo? Que es ser conscientes de la naturaleza divina de Cristo. Y es estar convencidos de que su obra en la cruz fue suficiente para justificarnos. Amén. Amén por eso, porque bendito sea el Señor. Sin Cristo nosotros realmente no somos absolutamente nada ni nadie. Bien, terminemos este estudio que espero que les haya sido de bendición. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestro corazón. Gracias, Señor, por hacernos entender que no es a través de nosotros. Que tenemos una lucha, sí, es la lucha de la carne contra el espíritu, pero lo podemos hacer en tus fuerzas, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a seguir batallando contra la carne, a seguir luchando, Señor, en las fuerzas de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a guardar esta palabra en nuestro corazón y a ponerla en práctica. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No olviden entonces que nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en el Facebook. En el Facebook hay un grupo, Palabras de Vida, y un fanpage, Palabras de Vida. Ahí pueden encontrar todo nuestro material. También pueden encontrar todos nuestros audios en Anchor Podcast, Google Podcast, Spotify Podcast, Apple Podcast. Ahí pueden encontrar, pueden buscarnos Palabras de Vida por Henry Alexander o por Alexander Ospina, y ahí van a aparecer todo nuestro material en audio, todos nuestros podcasts los van a encontrar allí para que ustedes puedan pues estudiar. Hay no solamente el estudio de la Carta de los Romanos, sino que hay muchos más temas interesantes. ¿Listo? Pues por ahora no es más, nos estamos escuchando. Un abrazo, bendiciones.